Las cruces sobre el agua. Joaquín José Enrique de las Mercedes Gallegos Lara nació el 9 de abril de 1909 en Guayaquil, Ecuador. Fue hijo único de Emma Lara Calderón y Joaquín Gallegos del Campo. Su padre era un reconocido escritor y político liberal. Era considerado uno de los héroes revolucionarios más admirables. Joaquín Gallegos Lara nació con una grave lesión en la columna vertebral que le atrofió las piernas. La lesión le impedía caminar, no era considerado un niño normal como consecuencia de esta condición. Su invalidez le impidió ir al colegio y jugar con los niños de su edad. Por esto, realizó sus estudios dentro de su casa. El gusto por la lectura y los idiomas lo hizo un eficaz autodidacta a lo largo de su vida. Llegó a dominar casi perfectamente el ruso, el francés, el alemán y el italiano. A los 15 años comenzó a interesarse por la poesía y un año más tarde comenzó a realizar sus primeras publicaciones con una tendencia por la temática sentimental. Grupo Guayaquil. Fue parte de la agrupación de escritores formada por 5 miembros. Los integrantes de este grupo son los siguientes, novelistas y escritores: José de la Cuadra, Enrique Gilbert, Joaquín Gallegos Lara, Aguilera Malta y Alfredo Pareja Díez Canseco. Crean el grupo Guayaquil, uno de los grupos más reconocidos en la literatura y letras en el Ecuador. A principios de 1947, Gallegos Lara cayó enfermo como consecuencia de una fístula. Si bien muchos médicos trataron de curarlo con diferentes tratamientos, nunca logró mejorar. Un familiar intentó llevarlo a Estados Unidos para buscar un tratamiento más avanzado, pero le negaron la visa, por lo que tuvo que trasladarse a Lima. Fue deportado de la capital peruana debido a sus tendencias comunistas. Murió a los pocos días de regresar a Guayaquil el 16 de noviembre de 1947. Obras. Los que se van, Las cruces sobre el agua y La última erranza. Los que se van. El libro es considerado uno de los textos más famosos de la literatura ecuatoriana. Esta obra narra la historia de varios personajes protagonistas, los cuales sirven para representar al motubio, que son personas rústicas, y al cholo, que son mestizos con rasgos indígenas de tez blanca en su vida diaria. Además, se refleja la relación del campesino con su entorno familiar y laboral. Las cruces sobre el agua. Las cruces sobre el agua es una novela reconocida y escrita por Joaquín Gallegos, publicada en 1946, curiosamente un año antes de su muerte. El argumento de la obra y el punto de giro se basan en la huelga general de noviembre de 1922, en la ciudad de Guayaquil. La última erranza fue uno de los últimos libros de Joaquín Gallegos Lara, escrito en 1947. Este libro incluye todos los cuentos del escritor ecuatoriano, desde 1930 a 1946. En los cuentos del texto se nota un cambio en la narrativa en comparación con otras de sus obras. El tono está cargado de profundidad y desolación. Datos de la obra. Se basa en la huelga general de noviembre de 1922, ocurrida en la ciudad de Guayaquil. El autor sitúa a los personajes en las zonas más humildes de Ecuador. Es considerada una de las obras más relevantes en la historia de la literatura ecuatoriana. El tema Las cruces sobre el agua, novela de Joaquín Gallegos Lara,
es la matanza de obreros del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, pero algunas partes están consagradas a retratar la vida de los barrios pobres de Guayaquil, concretamente de uno de ellos, la Artillería. Es una representación de aquellos gobernantes que estuvieron en contra de la marcha popular y cómo operó la milicia para detener al grupo trabajador que reclamó sus derechos. Temáticas. La temática que narra la novela aborda ampliamente el problema de la desigualdad entre empleadores y empleados. Los primeros quieren que sus empleados trabajen más horas por menos sueldo, y los segundos reclaman sus derechos elementales y un pago equitativo. También se observa cómo las fuerzas del orden pueden actuar al margen de la ley, haciendo uso indiscriminado de la fuerza, sobre una muchedumbre que actuaba desarmada, sin contar las decisiones polémicas del gobierno del señor Luis Espinosa Tamayo, que dio la orden de disparar a discreción y lanzar los cadáveres al río. La masacre de aproximadamente 1.500 obreros guayaquileños que reclamaban mejores salarios y la sentencia condenatoria de un gobernante de turno que no supo manejar la situación. Personajes principales. Alfredo Baldión es el personaje principal de la novela, hijo de Juan y de Victoria. Sumido en la pobreza, vivió en una casa de condiciones deplorables, ubicada en el barrio El Astillero. De joven, se alista en el ejército ecuatoriano para combatir en Esmeraldas, y allí su vida transita entre aventuras amorosas y militares. Decide retornar al hogar paterno, luego de que su madre lo abandonara, y trabaja duro simultáneamente en un taller y una panadería. Alfonso Cortés es amigo de Alfredo desde la infancia y pertenece a la clase social media-baja. Es intelectual y tiene tendencias políticas de izquierda. Estudia en el colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil, pero por la dura situación económica debe abandonar sus estudios y se lanza como tramitor en los organismos públicos de la ciudad. Vive perdidamente enamorada de su vecina Violeta, con la que finalmente se hacen novios. Personajes secundarios. Margarita, obligada por su marido a ejercer la prostitución. Leonor, ella se dedica a expender cigarrillos en la vía pública y regresa a casa con olores del tabaco adheridos a su cuerpo. Y Mano de Cabra, que era el patrón de la herrería. Análisis. Un narrador omnisciente, ubicuo, indaga las costumbres, dolores y esperanzas de aquella gente. Constantes huidas hacia el pasado de los protagonistas muestran por parte del autor su claro propósito de adensar la obra, de volverla un reflejo multidimensional de la realidad. Pertenece al género de ficción, porque si bien es cierto, la obra generalmente narra la masacre real de los trabajadores de 1922. Los protagonistas, Alfredo Baldión y Alonso Cortés, y sus personajes secundarios, Leonor, Alfonso, Violeta y el creador afrodescendiente, entre otros, son estrictamente inventados por el autor, así como las historias que rodean sus vidas, con la finalidad de darle más dramatismo a la historia, lo que por supuesto no desconoce el enorme aporte de esta obra a difundir un hecho lamentable y real que aconteció en nuestro país y evitar que quede en el olvido. Estructura. Está estructurada por 12 capítulos, los cuales son
Capítulo 1, Artillería. Capítulo 2, El primer viaje de Alfredo Balión. Capítulo 3, Las Montiel. Capítulo 4, Los apuros de Mano de Cabra. Capítulo 5, La hermana. Capítulo 6, El segundo viaje de Alfredo Balión. Capítulo 7, Intermedio de amor y recuerdos infantiles. Capítulo 8, Los barrios silenciosos. Capítulo 9, Puerto Duarte. Capítulo 10, Fuego contra el pueblo. Capítulo 11, El último viaje de Alfredo Balión. Y capítulo 12, La esperanza. Figuras literarias. El símil consiste en la comparación de dos términos que comparten una cualidad. Los muchachos eran verdosas arañas barrigudas que comían tierra. Se lo encuentra en la página 197. Prosopografía. Describe los rasgos externos o físicos de una persona. Negra carbón, fina de labios y narices. Y se lo encuentra en la página 192. Conclusión. La obra Las cruces sobre el agua denota un claro periodo histórico que dio apertura a la renovación obrera y de los sindicatos, pero sobre todo al reconocimiento de los derechos laborales, elemento clave para la formulación social, política y económica de Ecuador, pero cuyo desarrollo involucró múltiples sacrificios. Entre los más importantes se encuentra la muerte de varios obreros, mujeres y niños que estaban en busca de un solo ideal, el cual era tener mejores condiciones de vida en función de un trabajo digno.